Muy bien, empezaremos con este ejercicio, el número 5 de la guía de ejercicios de sonido. El nivel de ruido en una aula vacía donde se va a realizar un examen es de 40 decibeles. Cuando 100 alumnos se encuentran escribiendo su examen, los sonidos de las respiraciones y de las plumas escribiendo sobre el papel elevan el nivel de ruido a 60 decibeles. Suponiendo que la contribución de cada alumno a la potencia de ruido es la misma, calcular el nivel de ruido cuando solo quedan 50 alumnos en el aula. Bien, entonces tenemos una aula vacía. Cuando está vacía el aula, el nivel sonoro es 40 decibeles. Esto debido al sonido ambiente de afuera del aula, etcétera, ¿no? Cuando el aula no hay ni una persona, el nivel sonoro es 40 decibeles. Cuando están 100 alumnos en el aula, el nivel sonoro se eleva a 60 decibeles. Al decirnos que cada alumno contribuye de la misma manera a la potencia de ruido, hace referencia acá a que cada alumno tiene la misma intensidad de sonido contribuyendo. Ya la misma intensidad de sonido incrementándose a este nivel sonoro de 40 decibeles. Ya cada alumno entonces emite el mismo nivel sonoro. Ahora, cuando solo quedan 50 alumnos en el aula vacía, ¿cuánto es el nivel sonoro? Nos dice. Ok, entonces vamos a calcular que seguramente es menor a 60 decibeles. Bien, en decibeles, el nivel sonoro en decibeles no obedece el principio de superposición, entonces para hacer el análisis lo vamos a convertir estos niveles sonoros en watts sobre metro cuadrado, y con esas intensidades en watts sobre metro cuadrado vamos a hacer el análisis que corresponde, ¿no? Entonces, despejando simplemente de la ecuación, ¿no? L igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. De acá 10 pasa a dividir, por eso acá lo tenemos dividiendo. El logaritmo pasa con su base, que es 10, y I sub 0, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, de acá despejando I es lo que tenemos esta ecuación. Entonces, acá se reemplaza 40 decibeles, divide entre 10, etcétera. I sub 0 es una constante, 10 a la menos 12. Y de ahí se obtiene el nivel sonoro, 40 decibeles, en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Que termina siendo 1 por 10 a la menos 8, watts sobre metro cuadrado. Entonces, este es el nivel sonoro en watts sobre metro cuadrado cuando el aula está vacía. Y lo mismo hacemos para 60 decibeles, cuando hay 100 alumnos en el aula. El nivel sonoro termina siendo 1 por 10 a la menos 6, watts sobre metro cuadrado, ¿no? Sobre metro cuadrado, cuando hay 100 alumnos en el aula. Bien, entonces, este nivel sonoro I1 que tenemos acá de 60 decibeles, o 1 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, es el nivel sonoro cuando hay 100 estudiantes en el aula. Es decir, es la suma de los niveles sonoros del aula vacía más los 100 estudiantes que están haciendo su ruido, ¿no? Que cada uno de ellos hace el mismo nivel de ruido. Es decir, I1, ese dato que tenemos, I1, es la intensidad del aula vacía, el nivel sonoro del aula vacía en watts sobre metro cuadrado, más la intensidad de un alumno, este I' es el nivel sonoro de un solo alumno 100 veces, ¿no? Porque hay 100 estudiantes en el aula vacía. Entonces, de esa forma se relaciona el nivel sonoro de 100 estudiantes, ¿no? Con el nivel sonoro de un solo estudiante y el nivel sonoro del aula vacía. Entonces, lo que nos están preguntando es el nivel sonoro cuando solo quedan 50 estudiantes. Entonces, el mismo análisis hacemos. Cuando quedan 50 estudiantes, el nivel sonoro es del aula vacía más el nivel sonoro de los 50 estudiantes que están en el aula vacía. Esto, por supuesto, podemos hacer con las intensidades, porque en watts sobre metro cuadrado, porque esta intensidad es la que obedece el principio de superposición. Esto no se puede hacer con L, ¿no? Las unidades de nivel sonoro en decibeles. No se puede hacer con L porque esa no obedece el principio de superposición. Entonces, cuando quedan 50 estudiantes en el aula, el nivel de intensidad de sonido en esta aula es el nivel sonoro del aula vacía más el ruido que están haciendo los 50 estudiantes, ¿no? Y que cada uno tiene el mismo nivel sonoro, I'. I' es el nivel sonoro de un solo estudiante. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar I', y una vez despejado, porque la intensidad del aula vacía y la intensidad con 100 estudiantes son conocidos, son datos, despejamos I' y de ese despeje vamos a conocer I' y los reemplazamos en esta segunda ecuación, y de ahí
conocemos la intensidad 2, porque la intensidad del aula vacía es conocida también, ¿no? Entonces, de ahí conocemos la intensidad 2 y eso lo transformamos en decibeles. Ese es en resumen lo que vamos a hacer. Bien, entonces, despejando, lo que tenemos es esta ecuación, la intensidad del aula vacía pasa a estar al otro lado de la igualdad y 100 pasa a dividir. Y eso lo reemplazamos en esta segunda ecuación. Entonces, en vez de I', todo esto de acá. Intensidad 1 menos intensidad del aula vacía sobre 100. La simplificación de acá, 1, 2, 100 es el doble de 50, un medio queda, y ese un medio ingresa a multiplicar al paréntesis, a la intensidad 1 y la intensidad del aula vacía. ¿No? Con ese reemplazo, entonces, tenemos la intensidad 1 por un medio, acá está, y un medio por la intensidad del aula vacía, pero es negativo, entonces menos un medio de la intensidad del aula vacía, menos un medio. Acá tenemos el aula vacía con 1, ¿no? 1 y sub b. Acá tendríamos menos un medio y sub b. 1 menos un medio y sub b. ¿No? Entonces ahí está intensidad 2, ¿no? Y un medio lo podemos factorizar y esto lo transformamos, esto está en watts sobre metro cuadrado, si reemplazamos acá los datos, y esto lo transformamos a decibeles utilizando esta ecuación, ¿no? Para ir de intensidad de watts sobre metro cuadrado a decibeles. Entonces, I2, la intensidad del aula vacía con 50 estudiantes, pues empezamos acá, en watts sobre metro cuadrado, para conseguirlo en decibeles. Entonces, todo de forma literal vamos a manejarlo. Reemplazamos, este un medio se puede factorizar, entonces I1 más la intensidad del aula vacía por un medio, por eso 2 acá en el denominador, por I sub 0. Intensidad 1 es esto de acá, intensidad del aula vacía. Bueno, en realidad estos son datos, ¿no? Son datos que lo hemos despejado y al transformarlo en watts sobre metro cuadrado. Son estos datos. Así numéricamente se puede reemplazar o también lo podemos reemplazar en esta fórmula para que I sub 0 se pueda simplificar también, porque en el denominador de ambos, en esta ecuación, tenemos I sub 0. Entonces, de cualquier forma, el resultado termina siendo esta cantidad, ¿no? 57.03 decibeles. Ese es el nivel sonoro que genera el sistema cuando está el aula vacía más los 50 estudiantes dando su examen. Entonces, toda la suma de esta o el análisis que tengamos que hacer con los niveles sonoros siempre con I, es decir, en watts sobre metro cuadrado. Y una vez obtenida la respuesta, ese resultado final, de 100 lo transformamos a decibeles. Muy bien, así sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna observación en este ejercicio? Todo claro, ¿no? Muy bien, entonces vámonos al siguiente ejercicio. El número 33 de la guía de ejercicios de sonido. La fuente de sonido del sistema de sonar de un barco opera a una frecuencia de 22 Hz. La rapidez del sonido en agua, que se supone está a una temperatura uniforme de 20 grados centígrados, es de 1482 metros por segundo. Inciso A, calcule la longitud de onda de las ondas emitidas por la fuente. Inciso B, calcule la diferencia en frecuencias entre las ondas radiadas directamente y las reflejadas de una ballena que viaja directamente hacia el barco a 4.95 metros por segundo. El barco está en reposo en el agua. Bien, entonces acá nos dan la temperatura, pero es irrelevante porque ya nos dan la velocidad del sonido que se propaga en el agua. 1482 metros por segundo, por supuesto más rápido. Bien, en este caso, para calcular esta velocidad, por supuesto, no es válido ya la ecuación gamma RT sobre la masa molar, ¿no? Porque esta ecuación solo es para un gas, para la velocidad del sonido que se propaga en un gas, que comúnmente lo utilizamos para un gas atmosférico, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de gas, un fluido gas. En este caso, el sonido se propaga en el agua, ya no tiene las mismas características. Para calcular esta velocidad, si es que no nos los dieran, sería lo más apropiado raíz del módulo volumétrico sobre la densidad. Esta sería la formulita para calcular la velocidad de propagación en otro medio, ¿no? De una onda mecánica longitudinal, por supuesto. Puede ser un fluido líquido o un sólido también, ¿no?
ondas mecánicas, por supuesto que tienen que ser longitudinales, ¿no? Pero si son gas, es un gas, ya la anterior ecuación es la que había anotado, ¿no? Bien, en este caso no es necesaria esta ecuación porque ya nos dan la velocidad de propagación del sonido, de la onda sonora en el agua. El medio de propagación es diferente, eso hay que tomarlo en cuenta porque si no nos podemos confundir, ¿no? En el agua. Bien, en el primer inciso nos piden calcular la longitud de onda de las ondas emitidas por la fuente. Acá el barco es la fuente, tiene un sonar y genera ondas sonoras en el agua, ¿no? Esas ondas sonoras también son ondas mecánicas longitudinales y obedecen la ecuación velocidad de la onda igual longitud de onda por la frecuencia. Entonces, esta velocidad de la onda ya lo tenemos, 1482 metros por segundo, entonces como también nos dan la frecuencia 22 Hz, entonces la longitud de onda despejando de acá y ya está. El inciso A es sencillo. Para el inciso B nos piden la diferencia entre las frecuencias emitidas por la fuente y las reflejadas por una ballena que se dirige hacia el barco a esta velocidad, 4.95 metros por segundo. Entonces, el barco emite con su sonar ondas sonoras de 22 Hz. No, esa es la frecuencia, nos piden la diferencia, ¿no? La diferencia de las frecuencias. Entonces, una de las frecuencias ya la tenemos, 22 Hz. ¿No? Ese sonido del sonar le llega a la ballena y se produce el efecto eco. Le llega a la ballena y se refleja esa onda sonora. Entonces, ese reflejo le va a llegar al barco y debido al movimiento relativo que tiene la ballena, porque se dirige con una cierta velocidad al barco, 4.95 metros por segundo, entonces cambia la frecuencia y el barco va a escuchar esa frecuencia de su sonar reflejada en la ballena, pero con diferente frecuencia, no a 22 Hz. Se va a producir el efecto Doppler debido al movimiento de la ballena. Entonces se produce el efecto eco, ¿no? Se refleja ese sonido en la ballena. Debido al movimiento relativo que tiene la ballena, se va a producir el efecto Doppler. Esa frecuencia va a cambiar del sonido y le va a llegar con diferente frecuencia al barco. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a aplicar la ecuación, vamos a utilizar la ecuación del efecto Doppler, ¿no? Esa frecuencia que recepciona el barco es la que queremos calcular para poder hacer la diferencia o la resta con esta frecuencia que emite el barco, 22 Hz. Entonces, para eso utilizamos el efecto Doppler y lo vamos a utilizar dos veces, ¿no? Como se produce el efecto eco, vamos a utilizarlo dos veces, uno considerando a la ballena como receptor, y luego otra vez aplicamos el efecto Doppler, pero en esta segunda parte lo vamos a considerar a la ballena como fuente, porque eso es básicamente lo que se produce con el efecto eco. Primero recepciona el sonido, le llega el sonido, recepciona, y luego se refleja y se comporta como fuente. Se refleja el sonido y de ahí parte hacia el barco. Se comporta como fuente entonces la ballena. Recepciona el sonido y luego como fuente lo refleja hacia el barco. Entonces, eso es el eco. Entonces, dos veces vamos a aplicar el efecto Doppler, uno considerando a la ballena receptor y luego otra vez la ecuación, pero considerando a la ballena como fuente. Para el inciso B, que es la parte más interesante de este ejercicio. Muy bien, entonces resolveremos el ejercicio. Para el inciso A tenemos este sistemita, ballena-barco, igual en el agua el sonido también es una onda mecánica longitudinal, por lo tanto también obedece a esta ecuación, velocidad de la onda igual longitud de onda por la frecuencia, nos dan la velocidad de las ondas sonoras en el agua, 1483 si no me equivoco, y nos dan la frecuencia del sonido que genera el barco, 22 Hz. Entonces despejamos de aquí la longitud de onda, que es lo que nos preguntan en el inciso A. Entonces, reemplazando los datos, la longitud de onda termina siendo 67.36 metros. Es la longitud de onda que genera en el agua el sonar del barco, ¿no? Con frecuencia de 22 Hz. Esos dos datitos se han reemplazado acá. 22 Hz y 1482 para determinar la longitud de onda, ¿no? 67.36 metros. Bien, para el inciso B. Entonces, para el inciso B se produce nos piden la diferencia de las frecuencias, ¿no? Entre las que emite el barco, que es 22 Hz, y las reflejadas de la ballena. Entonces, el barco en primera instancia se comporta como fuente, de ahí sale el sonido, llega hasta la ballena y en este instante la ballena lo vamos a considerar como receptor, ¿no? El sonido va del barco hacia la ballena, estas ondas sonoras. Entonces, la ballena receptor, obviamente el barco fuente.
Entonces, la ballena tiene esta velocidad. Se dirige hacia el barco, una velocidad de 4.95 metros por segundo, si no me equivoco, y nos dicen que el barco está estacionario, está en reposo, no se mueve. Su velocidad es cero. Entonces, el barco fuente y la ballena receptor. Esta es la ecuación del efecto Doppler que vamos a utilizar, la frecuencia del receptor igual a la frecuencia de la fuente en el numerador, velocidad del sonido, en el agua, por supuesto, en este caso, más menos velocidad del receptor, en el denominador, velocidad del sonido en el agua, más menos velocidad de la fuente. Entonces hay que definir acá quién es fuente, quién es receptor. El barco es fuente y la ballena receptor. Entonces, bajo esas condiciones, utilizamos esta formulita del efecto Doppler y definimos también cuáles son los signos. En el numerador, como la ballena es receptor, su velocidad sería velocidad de la ballena en el numerador. Es receptor la ballena. Entonces, la ballena se dirige hacia la fuente, que el barco es fuente. Fuente receptor. La ballena tiene dirección, su velocidad es hacia la fuente. Entonces, como es hacia la fuente, en el numerador sería positivo. En el numerador, positivo. Positivo, porque el receptor se dirige hacia la fuente. En el denominador, la fuente está en reposo, entonces no importa si es positivo o negativo. Acá es la velocidad de la fuente, sería cero en esta primera parte. Por lo tanto, la ecuación termina de esta forma, ¿no? Velocidad del sonido, esta frecuencia de la fuente, por supuesto, es 22 Hz, ¿no? La frecuencia que emite el barco. Velocidad del sonido, que es 1483, si no me equivoco, metros por segundo, velocidad del sonido en el agua. Como el receptor se dirige hacia el barco, positivo, y como el receptor es la ballena tiene velocidad V sub B, que es 4.95 metros por segundo, velocidad de la ballena. Que esa velocidad estamos utilizando en el numerador porque la ballena es receptor, así lo estamos definiendo. Entonces, esta ecuación termina siendo, ¿no? Y en el denominador, como la fuente está en reposo, velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente, que es cero, ¿no? Entonces, velocidad del sonido nomás queda ahí. Bien, es la primera ecuación. Por supuesto, no lo podemos resolver todavía, porque esta frecuencia R que hemos puesto acá, FR', frecuencia del receptor, es la frecuencia que le llega a la ballena, que no necesariamente es la misma que le va a llegar al barco una vez que se refleje. No es la frecuencia del receptor, que acá estamos definiendo que el receptor es la ballena. Es la frecuencia que escucha la ballena. Es la frecuencia que escucha la ballena proveniente del barco. Ahora esa misma frecuencia la va a reflejar. Esa misma frecuencia la va a reflejar. Bien, entonces ahora analizaremos el siguiente caso. Ahí ya le llegó el sonido a la ballena. Ahora lo va a reflejar, se va a producir el efecto eco. Entonces la ballena ahora se va a comportar como fuente, ¿no? Le llega a la ballena y la ballena refleja ese mismo sonido, el que le ha llegado. Entonces ahora la ballena es fuente. Refleja ese sonido, se comporta como fuente. Ese sonido lo va a emitir hacia el barco. Ahora el barco es receptor, porque queremos saber con qué frecuencia recepciona esa señal del sonar que él ha emitido, para que podamos hallar esa diferencia de las frecuencias. Bien, entonces aplicamos la misma ecuación del efecto Doppler acá, esta misma ecuación. Entonces ahora, como estamos definiendo fuente a la ballena y al barco receptor, entonces, en el numerador, velocidad del sonido más menos velocidad del receptor. Entonces, el receptor ahora es el barco y su velocidad es cero, está en reposo. Entonces, no hay nada en el numerador, solo la velocidad del sonido. En el denominador, la fuente es la ballena, por lo tanto, en vez de la velocidad de la fuente, va a entrar la velocidad de la ballena. Más o menos, ¿qué vamos a utilizar en el denominador? Analizaremos. La fuente se dirige hacia el receptor. La fuente se dirige hacia el receptor, entonces bajo esas condiciones en el denominador es negativo, cuando la fuente se dirige hacia el receptor, negativo. Bien, y acá la frecuencia de la fuente, como estamos definiendo fuente a la ballena le llega esta frecuencia, FR', es la frecuencia que le llega, ¿no? Esta frecuencia sub F es la frecuencia de la fuente, del barco, que es 22 Hz. A la ballena le llegó esta frecuencia, FR'. Por lo tanto, esa misma frecuencia va a emitir. Ese le llega y esa misma le emite. Entonces, acá la frecuencia de la fuente, como estamos tomando la ballena fuente, acá sería FR'. Y esta sería la frecuencia del receptor.
el receptor es el barco, y FR es la que le va a llegar al barco, la que necesitamos conocer para hacer la diferencia con 22 Hz, la frecuencia que emite su sonar, ¿no? Entonces, ahí está lo que tenemos, negativo. Por eso acá frecuencia de la fuente hemos puesto FR', porque es la frecuencia que le llega a la ballena, y esa misma va a emitir. Y este es FR, la frecuencia del receptor, que acá el receptor es el barco, ¿no? Entonces, ahí está, esa sería la ecuación, ¿no? Acá en el numerador era velocidad del receptor, como el receptor está en reposo, velocidad cero, más menos cero, ¿no? Velocidad del sonido nomás, en el agua. En el denominador, la fuente se dirige hacia el receptor, por eso negativo, y velocidad de la ballena, que es la fuente en esta etapa. Muy bien, ahora combinamos ambas ecuaciones, ¿no? Combinamos ambas ecuaciones porque con una sola ecuación no bastaba, porque teníamos en una sola ecuación dos incógnitas. Por ejemplo, esta primera ecuación de acá, las incógnitas era FR' y no había ninguna incógnita acá, ¿no? FR' se podía conocer. La frecuencia de la fuente es conocida, velocidad del sonido y velocidad de la ballena. Bien, pero FR' no es lo que queremos, porque es la frecuencia que le llega a la ballena. La que le llega al barco es lo que nos interesa, ¿no? La que recepciona desde fregadas de la ballena, ¿no? Que el problema dice. Muy bien, entonces esta ecuación reemplazando, este FR' reemplazando en la ecuación segunda, en esta de acá, en vez de FR', esa primera anterior ecuación, reemplazamos, entonces todo esto vendría a ser FR', lo que hemos reemplazado, ¿no? Entonces ahí está, se simplifican las velocidades del sonido. Esta frecuencia de la fuente, por supuesto, es 22 Hz, la que emite el barco, y esta es la que va a recepcionar el barco, reflejadas de la ballena, la que nos interesa conocer, ¿no? Para realizar la resta. Entonces, la ecuación termina estando de esta forma. Es la frecuencia del barco, ¿no? Cosa que directamente aplicando una sola vez la ecuación del efecto Doppler no hubiera sido posible llegar, porque vemos acá que la velocidad de la ballena está en el numerador y en el denominador como receptor y fuente, ¿no? Con una sola ecuación no hubiera sido posible llegar acá. Muy bien, entonces reemplazamos acá los datos, frecuencia que recepciona el barco ya está, y eso lo restamos de la frecuencia que emite el barco, 22 Hz. Entonces, reemplazando los datos, la frecuencia de recepción que recepciona el barco es 22.15 Hz. La frecuencia de la fuente es solo 22 Hz, por lo tanto, esa diferencia es de 0.15 Hz. Muy poquita la diferencia, casi notable, ¿no? Pero hay la diferencia. Si se hubiera movido más, con mayor velocidad la ballena hacia el barco, seguramente la diferencia sería mayor. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio. Especialmente el inciso B, que era más interesante. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio, jóvenes? Ninguna, ¿no? Muy bien, entonces muy parecido a la tareita les voy a dejar en el Classroom, muy parecido a este ejercicio, solo que es de una sirena que cae en un pozo, ¿no? Entonces les va a preguntar la frecuencia proveniente de la sirena y a ver, les hago un resumen más o menos para indicarles, ¿ya? El ejercicio de la tarea. Entonces tenemos acá un hombre que está aquí en la parte superior de un pozo y deja caer una sirenita, ¿no? O un altavoz que emite una frecuencia determinada. Tenemos la frecuencia de la fuente y va cayendo por el pozo. Entonces, justamente antes de caer, acá la sirena que emite el sonido va a tener una cierta velocidad. Esa velocidad lo van a calcular por cinemática, ¿no? Porque les da la altura del pozo, esta altura va a ser dato, la aceleración de la gravedad también es dato, entonces determina esa velocidad casi ya en el punto límite, ya para colisionar con el fondo del pozo. ¿Ya? Entonces esa velocidad lo calculan por cinemática. Por energías pueden calcular o cinemática, hay varias ecuaciones, es bastante sencillo, física 1 nomás es. Bien, entonces hay dos incisos. En el inciso A les preguntan la frecuencia que oye la persona, es decir, la frecuencia del receptor, no proveniente directamente de la sirena. Entonces, utilizan el efecto Doppler porque la sirena tiene una velocidad relativa respecto al receptor, al hombre en la parte superior. El hombre no se mueve. Entonces, la frecuencia de la sirena les dan de la fuente, entonces hacen el análisis, ¿no?
la fuente, la sirena, y el hombre acá, el receptor, y aplican la ecuación del efecto Doppler, esta ecuación de acá, ¿no? Definen sus comportamientos, como va a ser la fuente, la sirena tiende a alejarse del receptor porque esta es su velocidad hacia abajo, ¿no? Entonces, con eso definen los signos. Para el inciso B también les piden la frecuencia de la sirena, pero en este caso, para el inciso B, 2 lo vamos a poner para diferenciarlo, les piden reflejadas del fondo del pozo. Esta sirenita emite sonido en todas las direcciones, entonces el sonido, uno va a ir directamente al receptor, pero otra parte del sonido va a ir hacia abajo también, va a ir al fondo del pozo, se va a reflejar y luego va a ir hacia el receptor, esa parte del sonido. Entonces, esa frecuencia les pide, proveniente directamente del pozo. Entonces, acá en el fondo del pozo aplican lo que hemos hecho con la ballena. Primero, al fondo del pozo lo trata como receptor, ¿no? Como receptor y aplica el efecto Doppler, es decir, la sirena sería la fuente porque de ahí viene el sonido y llega al fondo del pozo, ¿no? Que está ahí, sí, cerquita nomás. Entonces, en la primera instancia, fuente la sirena, receptor el fondo del pozo. Luego, otra vez aplica el efecto Doppler, pero ahora el fondo del pozo como fuente. En la segunda parte, el fondo del pozo se va a convertir en fuente porque la frecuencia que le llega, esa misma va a reflejar, lo va a emitir, se va a comportar como fuente y lo va a reflejar hacia el muchacho que está en la parte superior, que sería el receptor, ¿no? Entonces, la primera parte sería fuente, la sirena y el fondo del pozo es receptor, aplican el efecto Doppler, y luego otra vez aplican el efecto Doppler, ya ahora como fuente el fondo del pozo y receptor el muchacho en la parte de arriba, ¿no? Combinan ambas ecuaciones y esa sería la respuesta para el inciso B. Es lo que les pido. ¿Ok? Esto sería la tarea. Entonces, de esa manera háganlo, como lo hemos analizado para esta ballena, ¿no? Lo mismo hemos hecho acá. La ballena primero receptor, luego fuente, entonces lo mismo hacen con el fondo del pozo. Y note que el fondo del pozo no se va a mover, va a ser su velocidad permanentemente cero, ¿no? Oye, entonces esa tarejita les dejo en el Classroom, jóvenes. Muy bien, esos serían los ejercicios para esta clase. Con eso terminaríamos sonido. Y mañana ingresamos a termodinámica.